Bien, pues sí, buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Universidad de Carmen de Michelena. Esta tarde continuamos ofreciéndoles la segunda parte de un ciclo. No lo hemos anunciado como ciclo, pero bueno, si se ve con cierta distancia, cierta perspectiva, se trata de un ciclo de dos conferencias sobre un tema muy interesante, que es la genética humana. La genética un poco más cercano para acá. Abarcando desde la prehistoria hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Bien, yo no soy biólogo, ni bioquímico, ni nada parecido, y por lo tanto no puedo informaros mucho. Lo que ocurre es que en la conferencia anterior hubo una cierta, a mi modo de ver, polémica acerca del valor que tiene el conocimiento acerca de los haplotipos. Y yo noté que había algunas personas que entendían que la genética define totalmente a los seres humanos, bueno, a los seres vivos, y como tales seres vivos a las personas. Esa es una visión reduccionista y errónea. La genética, digamos, es la base de la herencia y, bueno, está muy bien. Pero después el entorno condiciona esa determinación genética, viene condicionada por el entorno. Y por lo tanto el valor de estas proporciones en los haplotipos no hay que tomarlo como un dogma y decir, este señor va a ser rubio, con los ojos azules y va a pedir un 80. Eso no es así. Bueno, pues yo creo que tú lo vas a explicar mucho mejor. Bueno, voy a tratarlo. Alberto Navarro es doctor en ciencias químicas, tiene una carrera muy dilatada en la docencia en la universidad y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Actualmente sigue colaborando con esa institución, es profesor ad honorem. Y bueno, pues no me pagan, más datos. Que doy alguna clase y no me pagan. O sea, un poco para que os centréis. Como aquí. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a decir dos palabras sobre el título. Iberia es el nombre técnico que se suele utilizar tanto en geología como cuando hablamos de historia antigua de la península ibérica, pues se habla normalmente de Iberia. Lo de las Islas Canarias, pues voy a ver si lo meto. El otro día dije muy poco y hoy voy a tratar de meterlo, aunque no lo he preparado lo suficientemente bien como se merecen las Islas Canarias. Además es que hay 5 artículos. Como es un territorio muy pequeño, las Islas Canarias, y su historia genética es muy simple y muy breve, es de alguna forma, nos sirve para comprender otras muchas cosas que han podido ocurrir o no. Fijaros que han podido ocurrir o no, porque he aprendido a que aquí, en este campo, hay que andarse muy fino. El otro día, pues hablando con un compañero, pues decía, mira, yo estoy abrumado, le decía, porque claro, yo químico, nosotros los químicos pontificamos, A más B da C, pero es que aquí no, es muy difícil extraer conclusiones en este campo, ¿no? Se van obteniendo esas conclusiones, pero es difícil. Bueno, vamos a ver. A través de los haplogrupos. Luego vamos a decir ahora un poquito qué es los haplogrupos y luego en otro momento volveremos a decir qué es esto de los haplogrupos, ¿vale? Pero el fin último de esta charla, quizás no deberíamos llamarlo conferencia, ya sabéis que esta es la 7ª charla que doy, en 5 de ellas he hecho experimentos, en las 2 últimas, incluyendo esta, no vienen los experimentos físicos, sino quizás experimentos mentales, no vienen a cuento. Bueno, el fin último es conocer la evolución temporal de la dispersión cultural y de las etnias portadoras. Es decir, en Iberia, a lo largo de la prehistoria, ha habido una serie de culturas. Así, lo que más nos suena a todos, neolítico, paleolítico, neolítico, edad del cobre, que muchos de nosotros no tenemos una idea de qué han sido estas culturas. Yo tampoco. Sé un poquito más que vosotros, porque llevo estudiándolo 12 años, pero 12 años
no es suficiente para lo que un profesional de toda la vida puede llegar a saber. Vale. Y bueno, pues eso en relación con las etnias portadoras. No vamos a comentar ese resumen de contenidos, cuadro resumen de contenidos. Bueno, pues ¿por qué vamos a ir al grano? Bien, mirad, la célula tiene un núcleo, y ya explicamos el otro día la información que obteníamos de los haplogrupos nucleares del ADNI, que se transmiten por vía patrilineal, es decir, el padre de mi padre, de mi padre, de mi padre, de mi padre, así hasta que se produjo la última mutación que definió a un conjunto de información genética. Ese conjunto de información genética... Uy, esto no me ha salido como yo quería. No me digas que la he... A ver. Perdonar, es que esto me he puesto a hablar donde no debía. Voy mucho más para adelante. Ah, mirad, ya que para los que el otro día no pudimos ver esta transparencia tan maja, estos son dos bonobos haciendo sexo de frente, ¿no? Que es, no sé por qué el otro día no salió. Digo, para los... esto nada más viene a cuento para las personas que el otro día vinieron. Bueno, pues como si volviéramos a empezar ahora, prácticamente. Lo que he dicho es válido, pero retomamos la idea. Estamos en el inicio algo avanzado de esta temática. Es decir, estudiar las culturas, más que las culturas, la distribución geográfica y evolución geográfica de las culturas a lo largo de la historia a través de su genética, pero de una genética que no tiene nada que ver con lo que se exterioriza hacia afuera, no tiene nada que ver, puede tener algo que ver, pero no vamos a tratar de eso, ni con el color de los ojos, ni con la inteligencia, ni con si es más alto o más bajo, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos en un inicio algo avanzado. A ver, ¿qué he hecho? Si bien este tema ha sido estudiado pues mucho antes que la genética llegara a empezar a estudiarlo, ha sido estudiado por la arqueología y antropología, pues a lo mejor por 200 años de arqueología, en las cuales durante miles de investigadores aportando datos de cómo las culturas han evolucionado unas en relación con las otras, sin tenerlo todo seguro. Porque en este campo, el otro día, pues no sé si hace un mes o hace 15 días, hubo un profesor aquí que dio una conferencia sobre los celtas en Iberia. Y bueno, pues una de las cosas que decía al final, dice, es que mirad, se dicen muchas cosas, pero seguro hay muy poco. Bueno, pues en el campo de la arqueología ya es una de esas ciencias blandas, por decirlo de alguna forma, ciencia que le es muy difícil establecer leyes así categóricas. La historia antigua y los mitos. Bueno, pues la historia antigua, pues desde que se escribe. Y los mitos, pues bueno, pues un mito que, aparte de los mitos cristianos, que todos los de nuestra edad, más o menos, creo que eso es más o menos la misma, pues nos hemos sumergido en los mitos cristianos, pero luego hay otros mitos. Por ejemplo, el mito de Troya, que no es un mito cristiano. Fijaros que gracias al mito, bueno, que se presumía de que existía Troya, pero hubo que esperar muchísimo tiempo hasta que luego se descubrió Troya. Por supuesto, la lingüística comparada y finalmente la genética. Mira, yo no soy ni arqueólogo, ni antropólogo, ni historiador, ni lingüista, ni genetista. Para empezar, no sé si se dice genetista. ¿Se dice así? Sí. Podría decirse. Con lo cual, bueno, pues yo le he puesto muy buena intención, pero bueno, desde luego que no puedo aportar
todos los datos que me gustaría. Y volver a insistir que en este campo hay muy pocas certezas. Mirad, esto no tratéis de verlo con precisión porque quiero todo lo contrario. Esta transparencia ya la puse el otro día y es los haplogrupos del cromosoma Y en Europa y regiones colindantes. Regiones colindantes, perdón, como pueda ser toda esta zona asiática o toda esta zona africana. Mirad, cada color es un haplogrupo. Aún no he dicho que es un haplogrupo, pero lo voy a ir diciendo ahora. Un haplogrupo es una información genética que no se modifica de generación en generación hasta que se produjo por primera vez y que por lo tanto nos puede dar una idea de si hemos encontrado un haplogrupo determinado, el que sea, el haplogrupo G, aquí, bueno, pues es que, y aquí en un individuo que está datado en 50.000 años, está datado por carbono 14, pues es que, bueno, pues ese haplogrupo, pues estaba ahí en un señor de 50.000 años. No uno, si encontráramos 50 individuos aquí y no encontráramos ninguno aquí en la misma época, pues tendríamos que concluir que esa variación genética, que insisto, no tiene que ver con la inteligencia, con el color de los ojos, pues bueno, aquí estaba hace 50.000 años y aquí no estaba. ¿Por qué? Pues porque no se encuentra. Y si hoy día en Iberia encontráramos ese haplogrupo, pues tendríamos que decir, pues hombre, mira, pues parece que ese haplogrupo vino de aquí, que es de donde se originó hace 50.000 años. Este es el planteamiento global que se trata de hacer. Pero esta transparencia la he puesto para que veamos lo puñetero que es esta parte de la ciencia que estamos tratando de tocar. Me voy a poner aquí porque así lo veo igual más o menos que vosotros. Mirad, aquí en toda esta zona, a que parece que lo que predomina es lo rojo. Mientras que en esta zona ya lo he hecho de tal forma que lo que predomina es lo amarillo. Si bien aquí pues está lo rojo y lo amarillo más o menos equilibrado. De acuerdo, ¿no? Vale. Bueno, pues ese haplogrupo rojo, que es el europeo occidental, es el haplogrupo R1b. Que, mira por dónde, de todas estas zonas que se han medido, ojo, dentro de lo que se ha medido, de las zonas concretas donde se ha medido, donde más frecuente es en el País Vasco. De toda esa zona. Y para más INRI, este haplogrupo se suele identificar con las lenguas indoeuropeas. Y mira por donde el vasco no es indoeuropeo. O sea, veis que podemos llegar a cosas, bueno, que tendrán su razón de ser, pero que no conocemos en absoluto. Es más, este haplogrupo, que donde más frecuente es en el País Vasco, se ha demostrado que se generó o bien en Huesca o bien en Cataluña. Bueno, se ha demostrado. Dentro de lo que en este campo se pueden demostrar las cosas. Es una publicación del año 2017, de julio de 2017, en la revista más famosa del mundo, en Nature. Con lo cual, bueno, pues tiene bastante confianza en que eso que se dice ahí, en fin, ya queda relativamente sentado. Bueno, después de esta... Pero, para más INRI, hemos dicho, bueno, pues es que este haplogrupo es el que está aquí muy frecuente. ¿Se originaría aquí? Pues no. Se ha demostrado que donde se originó es en esta región. Pero que se originó en esta región y luego se dispersó por todo el mundo mundial, incluyendo una parte africana. Es decir, lo más probable es que yo tenga, lo más probable, no sé, mi haplogrupo, pero lo más probable es que mi haplogrupo sea R1b. Bueno, pues posiblemente hay mucha gente de Nigeria, hay mucha gente de Nigeria donde también es muy probable el haplogrupo R1b que tenga mi mismo haplogrupo. Y obviamente, con esto no quiero decir que yo sea mejor, ni peor, ni nada que los de Nigeria, pero mi aspecto es diferente.
¿vale? O sea que el tener el mismo haplogrupo, una persona de Nigeria y yo, no quiere decir nada más que derivamos de un señor que se generó en esta zona hace 18.500 años. Todos las personas, varones, machos, más correctamente en biología hablamos de machos, todos los machos que tenemos el haplogrupo, que tienen el haplogrupo R1b, por vía patrilineal directa, descendemos de un mismo señor de hace unos 18.500. Pero descendemos de ese señor y de todos los que había posiblemente en esa época. Esto lo diré justamente en las 3 últimas transparencias finales. Bueno, hecha esta introducción, hoy vamos a hablar fundamentalmente de los haplogrupos mitocondriales femeninos y de otras características genéticas. Y bueno, pues la primera, lo que se llama la EVA mitocondrial, siento no poder, luego voy a decir 2 palabras más. Bueno, pues se originó, ¡oh, qué follón! A ver. No, si es que he dado el botón que no debía dar. Ah, pero ahora va por la 1. Uf. Sí, ponte aproximadamente por la 100. Por la 100, no por la 112. Ya lo manejo yo ahora. Ya lo manejo yo ahora. Agrándalo. Bueno, estas interrupciones pueden... Estas interrupciones pueden venir bien porque sirven al oyente para pensar un poquito que la verborrea de los hablantes... Claro. Bueno, mirad, vamos a hacer una especie de perspectiva de los conocimientos genéticos. Se nos olvida las cosas que conocemos, creemos que las conocemos de toda la vida. Y aquí hay una paradoja que un amigo mío, filósofo, se ha inventado, y os la cuento de forma muy resumida. Dice que cuando sabemos algo, se nos olvida que antes no lo sabíamos. Es decir, obramos ya con ese conocimiento como si fuera de toda la vida, no valoramos que otra gente no tiene ese conocimiento y tratamos a todos como si ya tuvieran el conocimiento que nosotros tenemos. Con respecto a la genética, es una cosa muy reciente. Fijaros que cuando éramos niños todos nosotros, efectivamente, pues todo esto no... Hombre, sí, creo que ya se había descubierto la existencia del ADN. Watson y Crick, estos señores, ¿cuándo fueron? ¿Te acuerdas, Pepe? 52. Ahí estamos. Bueno, pero desde el 50 sí, se han ido haciendo poco a poco avances, porque la ciencia es lenta pero segura, pero lenta. De tal forma que el proyecto de Genoma publicó el borrador, por lo visto, en 2001, pero el definitivo se obtuvo en 2007. Fijaros, 2007 es antes de ayer, para la edad que tenemos todos nosotros. Con el ADN antiguo las cosas van más retrasadas todavía. ¿Por qué? Hoy vamos a tratar historia antigua, prehistoria, y hay que ver el ADN de individuos antiguos. Y esto tiene unos grandes problemas, todavía hoy, pero sobre todo hasta ayer. Porque cuando un individuo muere, todo su cuerpo se descompone, esto lo sabemos, entre ellos el ADN. Con lo cual queda una pequeña cantidad de ADN en los huesos. Pero no solamente es la cantidad, sino la calidad, porque ese ADN que queda parcialmente destruido. Luego está el problema de la contaminación, tanto de los que han cogido ese hueso
como de los que se lo han transportado, como que luego hay que manipularlo en el laboratorio. De tal forma que una pequeñísima, una chis, que ha caído una microgota de saliva con el hachís, ha contaminado esos restos. Entonces, bueno, el obtener estos tipos de datos es complicado. Eso hace que hasta la fecha se haya utilizado mucho más el ADN mitocondrial, porque es unas 3000 veces más frecuente el ADN mitocondrial que el ADN nuclear. ¿Por qué? Porque en una misma célula hay muchísimas mitocondrias. Y en cada mitocondria hay muchísima información de ese tipo de ADN. Por lo tanto, lo que junto con que estamos con una ciencia joven, anda, ¿y esto por qué sale cortado por abajo? Bueno, no sé, Pepe, y bueno, se ve, supongamos. Mirad, el primer haplogrupo de Iberia se hizo en el año 2003. Luego se siguieron haciendo, por supuesto, de tal forma que en el año 2014, no he puesto todo lo que ocurrió entre el 2003 y 2014, pero bueno, no, el progreso no fue muy rápido. A finales de 2014 había publicados 98 individuos y al finales de 2016 496 individuos. Y actualmente no han aumentado en mucho. A finales de 2017 hay unos 50 individuos más, pero no es cuestión del número solo, sino la calidad, porque últimamente se están haciendo, en los 2 últimos años se están publicando unos artículos que yo no los entiendo, o los entiendo en una pequeña fracción, porque lo que se hace son que se aportan mucho más datos que los que se obtienen simplemente con los haplogrupos, y se combina toda esa información genética. Luego estamos en un momento, retomando la frase, que no sé exactamente qué frase he dicho, estamos en el principio del fin, o algo así, del fin de poder llegar a conocer esto. Bueno, a lo largo de la charla vamos a hablar fundamentalmente de 3 épocas culturales, que son el Paleolítico, el Neolítico y la Edad del Cobre, porque del bronce, que también hablaremos, inclusive a lo mejor decimos 4 palabras de la Edad del Hierro. Pepe, no te preocupes que yo te daré toda la presentación entera, claro, o sea, pero vamos, a ello. Decía, bueno, también algo del bronce. Entonces vamos a empezar hablando del Paleolítico, y en el Paleolítico hubo aquí 2 tipos de hombres, que los 2 eran igual de hombres sapiens, el hombre sapiens sapiens y el hombre sapiens neanderthalensis. Bueno, pero lo que vamos aquí a comentar es que en esa época, desde hace unos 100.000 años, mirad que esto no está en escala lineal, que del 0 al 5 y del 5 al 10 y del 10 al 15 y del 15 al 20 hay el mismo espacio, pero luego el siguiente espacio pasa del 20 al 200, o sea, esto no está en escala lineal. Bueno, pues mirad, en los últimos, aquí hubo un máximo glacial, esto es la temperatura frente al tiempo, aquí hubo un máximo glacial, y el último gran máximo glacial ocurrió por aquí en una época de 26.000 a 18.000 años. ¿Quiere esto decir que en los últimos 30.000, 40.000 años ha habido mucho frío y mucho hielo? Porque claro, ese frío provocó frío, ¿cuánto más? Pues hasta, como aquí podemos ver, como hasta unos -5 grados con respecto al actual. Y eso hace que los casquetes de hielo crecieran, de tal forma que en esta transparencia, que no sé si es exacta, dentro de los investigadores que han estudiado la expansión del hielo, pues mirad, toda esta zona, aproximadamente por encima de París, para hacernos una idea, por la línea de París para arriba, en toda esta zona había hielo. Claro, pues si había hielo no podía estar habitado por personas, pero también es interesante ver que lo que rodeaba el hielo es lo que se llama la tundra, que es un espacio malamente habitable. Y donde había bosques y estepas, que son zonas donde prosperan los animales, entre ellos el animal hombre, que mata a otros animales para vivir, pues
es lo que se conoce como los refugios. Iberia es un refugio, la península itálica es otro refugio, y otro refugio son todas estas estepas, Anatolia y toda esta zona de aquí. Luego se supone, porque desde luego aquí no vivía la gente, que desde luego donde estaban durante la última edad del hielo los hombres eran en las zonas habitables. Otra cuestión en relación con lo anterior es que, dado que había mucha agua en forma de hielo en los casquetes polares, pues todo ese agua no estaba en los mares, por lo que el nivel del mar descendió notablemente, del orden de unos 120 metros. Y esto tiene una importancia que es la siguiente. Mirad, este mapa, que primero vamos a decir dónde estamos nosotros, aquí la calle del Viento. La calle del Viento está por aquí. Esto es África, esto es América del Sur. Creo que ya os habéis centrado un poco mejor, ¿no? Dicho eso, toda esta zona de este color lila, por decirlo de alguna forma, es donde había casquetes de hielo. Es decir, todo el norte de Europa y todo el norte de América, una gran parte del norte de América, tenía casquetes de hielo. Pero también es muy importante las zonas, las plataformas continentales que hoy están cubiertas, que en aquel momento no estaban cubiertas, porque claro, el agua, parte del agua oceánica, estaba en forma de hielo. Pero eso, y son todos estos otros color azul o gris, panzaburra, en fin, algo así parecido, ¿no? Pero lo vamos a ver mejor en el trozo de mapamundi que nos interesa. En el trozo de mapamundi que nos interesa, que es este, vemos que las Islas Británicas, es decir, esto no estaba cubierto por el hielo, aquí se podía pasar. Por el canal de Gibraltar no se podía pasar, pero sí se podía pasar por este mar, que es, ¿cómo se llama? Golfo, este Golfo de Omán. También se podía pasar actualmente aquí entre las dos Turquías actuales. Toda esta zona del mar Egeo, pues estaba, y también aquí una gran parte, y esta parte del mar Adriático. Fijaros que todo eso estaba descubierto en determinado momento, y en determinado momento pudo estar habitado. Claro, todo esto es una evolución temporal con la temperatura del planeta, como fue evolucionando. Esto, una de las cosas a las que da lugar, una cosa secundaria, es la pérdida de información. Si resulta que, como es lógico, y además es que se ha medido, ¿no? O sea, que es que a los antiguos les gustaba mucho el pescado, porque se pesca más fácilmente que se caza, pues vivían en las costas, ahí tratando de pescar, pues todas esas costas que había antes ya están sumergidas y esos yacimientos pues no podemos acceder a ellos. Y esto es algo que Pepe el otro día pues mencionó, pues son los obstáculos geográficos, que es otra de los temas geográficos, aparte de los hielos, que es la temperatura, que han facilitado la dispersión del hombre dentro de Europa. Mirad, en Europa hay dos grandes mares, el Mar Negro y el Mar Caspio, y un tercero más pequeño. Todo esto realmente es una zona muy baja, que en determinado momento forma un único mar. Aquí es la división más o menos artificial entre Europa y Asia, y desde luego es artificial, porque mirad, aquí, bueno, políticamente y no solamente políticamente, sino religiosamente, resulta que es un mundo diferente, es el mundo otomano. Pero claro, si es que realmente esto es Eurasia. O sea, no hay, o sea, esta línea que ya lo comenté el otro día, los montes Urales, que todos los aprendimos de pequeñitos, son unos montes que nada más tienen la máxima altura que tienen, es como el puerto nuestro de Navacerrada, y el puerto de Navacerrada es una canijez. Es decir, que los montes Urales no son un obstáculo geográfico, los Pirineos sí son un obstáculo geográfico, o los Alpes, o los Cárpatos. Quiere eso decir que el personal que venía de África y que pudo cruzar en algunas de las oleadas por aquí,
y desde luego por aquí, fijaros que la denominada Levante, se suele hablar en términos técnicos, se suele hablar del Levante, pero bueno, pues también la palabra Tierra Santa, sabiendo lo que quiere eso decir, que es una versión religiosa, y ojo, que santa es santa para las 3 religiones abrahámicas, empezando por antigüedad, el judaísmo, siguiendo el cristianismo y siguiendo el islam. Es decir, esta tierra es santa para todo el tronco común abrahámico. Pues bueno, pues que podían venir por aquí, pues, y luego ¿qué hacían? Bueno, pues donde pudieran, ¿no? Pero de esta zona aquí hay montes, aquí están los Alpes, por lo que la ruta del Danubio, que es siempre ha sido una ruta de dispersión fenomenal. Eso, junto que todas estas zonas donde sí hay ríos y lagos, es que hay estepas en determinado momento histórico, porque la vegetación ha ido cambiando con el tiempo, pues toda esta gente de por aquí, hombre, tenía que cruzar estos ríos, pero llegar a Europa por aquí, pues también era una ruta de comunicación que se sabe que se ha seguido. Y vamos a hablar de los neandertales. Mirad, el territorio neandertal hace unos 100.000 años era este que está aquí, ese que está aquí puesto en color más oscuro. Los neandertales eran personas que llevaban aquí bastante tiempo, unos, pongamos, 200.000 años o quizás 400.000, no vamos a entrar en ese punto. El caso es que en la época de la máxima extensión del hielo, pues ocupaban toda esta zona, y esto que he puesto aquí, esas flechas, son pues estos yacimientos que había que se salen de la transparencia que están por aquí, por los montes Altai en Siberia. El caso es que España ha sido, Iberia, quería decir, ha sido el último lugar donde al parecer llegaron a habitar los neandertales cuando tanto el hielo se fue derritiendo como los humanos sapiens sapiens que pues ocuparon casi toda Europa. Hay un punto, bueno, este gráfico lo he remodelado yo del autor, no he puesto las 36 localidades ibéricas donde hay neandertales, entre otras aquí en Lozoya, en el río Lozoya, pues todavía no han publicado, que yo sepa, los resultados, pero bueno, pues hay un yacimiento neandertal aquí muy cerca en la provincia de Madrid. Decía que aquí, en esta zona de Tierra Santa, voy a decirlo así, yo creo que no quiero darle de verdad ningún contenido religioso, sino que, bueno, pues a veces se conoce así, ¿no? Aquí se han encontrado bastantes restos. Pero es que también se han encontrado de la misma época huesos de... me falta la chuleta, como no sale ahí todo lo que tenía que salir. Huesos de humanos anatómicamente modernos. Bueno, vamos a centrarnos con los neandertales. Sí, es que hay un trozo sí, así me puedo servir. Llegará un momento en que alguna transparencia quede cortada. Bueno, vamos a seguir. Mirad, estos hombres, que eran hombres de otra subespecie diferente que nosotros, pues parece ser que poblaron Europa aproximadamente entre 230.000 y 28.000 años antes del presente. BP, bueno, es el acrónimo inglés, pero siempre que veis BP es antes del presente, ¿vale? Luego vendrán otras fechas que ya las he puesto AC, es decir, antes de Cristo. Se supone que tenían una población de unos 7.000 individuos y que su vida media era de unos 40 años, la esperanza de vida, perdón, no la vida media. Unos 40 años para los machos y unos 30 años para las hembras. Tenían un cráneo mayor que nosotros, y fijaros que el tema del cráneo
siempre se ha valorado como un criterio, no el único, pero se ha valorado como un criterio de evolución de inteligencia, entre comillas, de forma muy burda. Esto no quiere decir que una persona de una región de la Tierra que tenga el cráneo, cuyo cráneo medio sea más pequeño que una persona de otra región de la Tierra sea menos inteligente, en absoluto, ¿vale? Pero bueno, porque son cuestiones culturales fundamentalmente. Pero, bien, el tema del cráneo está ahí. De hecho, bueno, pues un chimpancé tiene unos 400 mililitros, el primer Homo que hubo, unos 585 mililitros, nosotros actualmente de término medio, unos 1375, por supuesto con las variaciones lógicas que hay, con la edad, con el estado de gobierno, con la dignidad y con todo eso. Pues el de los neandertales era mayor. Luego, si nada más cogiéramos este criterio, eran más hombres que nosotros todavía. Su vida social, a lo que parece, pues era patrilocal, eso quiere decir que los machos se quedaban en su territorio más o menos como ha ocurrido luego hasta la edad contemporánea, es decir, hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, en que los hombres se quedaban con la tierra cultivándola, y eran muchas mujeres las que salían fuera de su pueblo de nacimiento. Eran omnívoros. ¿Canibalismo frecuente? Bueno, se han encontrado restos canibalizados. ¿Era frecuente o infrecuente? Pues mirad, esto es difícil de saber. Voy a contar una anécdota una anécdota, sí, algo relacionado con la estadística. Mirad, imaginaros que yo quiero hacer un muestreo de la concentración de peces en el mar. Y voy y tiro un cubo en un puerto de mar, y puede que salga un pez, o puede que salgan 5, o puede que no salga nada. Si sale un pez, y sale un pez en 20 litros, y extrapolo, voy a llegar a una cifra de peces en el mar que es totalmente equivocada. Y si salen 3 peces, no te quiero decir, la equivocación es mayúscula. Y si no sale ninguno, llegaré a la conclusión de que no hay ningún pez en el mar. Es decir, para que las cosas tengan un peso, tienen que ser con muchos individuos, etcétera, etcétera. Desde luego, los Homo sapiens sapiens, en algunos momentos históricos, han sido caníbales. Sin ir más lejos, estos que se cayó un avión en... Es decir, bueno, parece, y digo parece porque no está todavía en discusión, que tenían enterramientos rituales, y desde luego nosotros los sapiens sapiens sí los tenemos. Tenían un gen que les posibilitaba, que es el que nosotros también tenemos, que es el que facilita hablar, pero esto no quiere decir que necesariamente hablaran o cómo hablaban, no lo sabemos. También se ha discutido bastante sobre que ya tenían arte simbólico, porque en determinados yacimientos, que parece que los hicieron ellos, pues aparecen cuestiones artísticas. Como veis, digo parece, pues porque hay muchas cosas que están en discusión y la ciencia es muy lenta y muy torpe. Es decir, cuando un científico dice una cosa, sale otro y dice, pero ¿y no será que, y usted ha hecho tal medida? Oh, pues no he hecho tal medida, o sea, pero lo puede asegurar 100%. Es decir, es un terreno complicado, ¿no? Y los huesos eran más robustos que los nuestros, lo que venía a significar una mayor corpulencia. A ver qué he hecho mal. A ver. Ya esto no me funciona. No sé qué he hecho. Bueno, le doy aquí. No, a eso no hay... Bueno, si ese fuera el problema,
Además me he traído aquí otro puntero. Bueno, mirad, esto yo me imagino que el que lo ha hecho, y digo me imagino que el que lo ha hecho está a escala. Tienen tanto un poquito más cráneo que nosotros como más cara que nosotros, a lo que parece, ¿eh? A lo que parece. Tienen un gran moño occipital, que es este. Tienen la frente huidiza, nosotros tenemos la frente más vertical. Tienen el torus supraorbitario, que es esto que hay aquí, más marcado que nosotros. Esto a lo mejor les venía bien porque cuando uno suda, como yo estoy sudando ahora, el sudor, si resbala por aquí, no te cae en el ojo, con lo cual puede ser una ventaja. Y un prognatismo mediofacial con ausencia de mentón, así. Pero, y ahora vamos a poner pues unas fotos. Mirad, estos son recreaciones artísticas, vete a saber cómo eran, pero bueno, parece que eran rubios y parece que tenían los ojos azules, rubios o pelirrojos. Estos son obviamente unas recreaciones bonachonas que tratan de quitarnos de la cabeza esa idea que nos metieron en nuestra infancia, de que el homo de Neandertal era una bestia zurrupia, que no, era como nosotros. Y estas dos imágenes, obviamente no tienen contenido sexual ninguno, pues son otras dos nuevas imágenes de la... No, yo no las he puesto con ese contenido. No, si es cuestión... Bueno, no voy a decirlo. Bueno, pues es una mujer como mi abuela. O sea, yo puedo pensar en mi abuela, esa cara arrugada por el trabajo, por estar en el campo. Eso es lo que puedo pensar cuando veo a esa mujer. Y que no obstante está llena de amor por esa niña que tiene ahí, ¿no? Eso es lo que yo veo cuando veo esta imagen, ¿eh? Que obviamente es una recreación pictórica, no sabemos cómo era. Esto es un posible enterramiento ritual, pero bueno, pues mirad esta página, que ya sé que puede ser un poco difícil de digerir, pero para mí y es un poco plasta de ver. Por eso la voy a poner trozo por trozo. Para mí ha significado, desde el año 2013, una emoción detrás de otra, que ha habido con las noticias relativas a los neandertales. Mirad, en el año 2013 se publicó el genoma de un neandertal de Altai, en Siberia, que era 94,84 parecido al hombre, al HAM, hombre anatómicamente moderno, que es la forma resumida en que hoy se dice para referirse a nosotros, hombre anatómicamente moderno. Tenemos otra anatomía, aunque tenemos en principio, cualidades humanas muy parecidas. Bueno, y además se llegó a la conclusión de que el antepasado común entre ese neandertal y el hombre anatómicamente moderno se situaba en este intervalo de... ¿Vale? Pero sencillamente eran dos... Hasta este momento se podía casi decir que eran dos especies diferentes. Pero es que en 2014 se publica que un hombre anatómicamente moderno de Siberia, de hace unos 45.000 años, tiene un 2,3% de neandertal. Luego, esa persona era la hibridación entre un hombre anatómicamente moderno y un neandertal. Y cuando dos especies son interfecundas, es decir, que tienen hijos que son fértiles, se dicen que no son dos especies, que son de la misma especie. Esta persona se dedujo que yo el cómo se dedujo no lo puedo explicar, lo siento, no soy experto. Se dedujo que se había mestizado 330 generaciones antes y bueno, pues también entre otras cosas se vio que era omnívoro. En 2015 otra emoción, otra grandísima emoción, porque analizando la mandíbula de un hombre anatómicamente moderno de Rumanía de hace 40.000 años, ya no un 2,3, este tenía un 7,5% de neandertal. Más emociones, más hibridación. Y en 2016
Pues viendo a varios neandertales, a un neandertal de Altai de 100.000 años, que tenía parte de hombre anatómicamente moderno. O sea que no solamente los hombres tenemos algo de neandertal, sino que algunos neandertales tenían algo de hombre anatómicamente moderno. Mientras que un denisoviano de Altai y los neandertales de Vindilla, esto está en la antigua Yugoslavia, y el sidrón, que está, vamos a hablar más del sidrón, no tenían esta parte de hombre anatómico moderno. Con lo cual se llegó dentro de los pocos datos, porque nada más estamos hablando de 3 neandertales, no es una muestra significativa, pero aún no siendo una muestra significativa, bueno, pues los científicos, y ojo que lo publican en la mejor revista, a mi entender, que existe, o la más famosa, que existe en el mundo mundial, Nature, pues llegan a la conclusión de que estos neandertales se separaron de los de Altai, los neandertales del Sidrón y Vindilla. Pensad que Altai está en Siberia, mientras que Yugoslavia y Asturias están relativamente cercanos. Bueno, pues hubo una separación hace unos 110.000 años. Aquí no me lo sé de memoria. Bueno, esta publicación es de otro carácter, pero es complementaria con estos conocimientos. Se ha hecho este año, o sea, haciendo análisis de tipo antropológicos a los huesos del Sidrón, que es el mayor yacimiento de neandertales que hay. Y entonces, con muchos huesos se ha podido ver que el crecimiento de estos neandertales era inclusive más lento que el nuestro. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver lo siguiente. Mirad, una de las cosas por lo que parece que los humanos anatómicamente modernos hemos dominado, no sé si para bien o para mal, el planeta, es porque nuestro crecimiento es lento, tanto el fetal como sobre todo el posfetal, y tenemos mucho tiempo de aprender. Bueno, pues parece ser que los neandertales tenían todavía más tiempo de aprender. Bueno, estudiando, como os digo, el yacimiento del Sidrón, que es muy cerca de donde yo he veraneado durante unos 15 años en Asturias, está en el interior, a unos 50 kilómetros al interior, pero debajo de Colunga. No sé si os suena Colunga, pues para que os hagáis una idea, pues por ahí. Hay 13 individuos neandertales de unos 49.000 años y un total de unos 2.500 huesos, y el resumen de lo publicado en 2016, bueno, aparte de su sexo y edad, la estatura media, que hay canibalismo, que tienen que los europeos modernos, el conocimiento mejor de este genoma, que cada vez se va haciendo, cuando se hace un genoma antiguo, cada vez con los medios más modernos se va haciendo con más precisión ese genoma antiguo, pues que los europeos modernos tienen del 1 al 4% de este tipo de neandertal, que podía hablar porque presenta este gen, la patrilocalidad, pelirrojos de piel clara. Y vamos a dejar ese trozo de información, bueno, pues lo saltamos. Voy a pasarme para allá y vuelvo. ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Bueno, pues mirad, esta transparencia, voy a ver si me pongo aquí, muestra diversos tipos de hombres anatómicamente modernos. Bueno, aquí, edades en miles de años, 750.000, 600.000. En verde, hombres anatómicamente modernos. En este color ocre, más o menos claro, los denisovianos, que son otra especie diferente, y 3 tipos de neandertales, que, como he intentado decir, no sé si con mucho o poco éxito en la transparencia anterior, eran genéticamente diferentes. Es decir, dentro de los neandertales había sus diferencias. Igual que hay diferencias genéticas
entre los hombres modernos. Y bueno, pues aquí se ha puesto también el chimpancé, porque en definitiva el tronco común es el mismo. En algún momento, hace unos 5 millones de años, 6 millones de años, este tronco se separó de este otro tronco. En esta época, aproximadamente hace unos 630.000 años o 600.000 años, fue la división entre hombres anatómicamente modernos y este grupo, que este grupo a su vez se diversificó en los denisovanos y en los neandertales y los hombres anatómicamente modernos. Bueno, pues aquí están puestas con flechas las relaciones de transferencia genética que se han encontrado hasta el día de hoy. Pues parece ser que una rama extinta de los humanos transfirió a los de Altai esta cantidad del genoma, que los de Altai transfirieron a los denisovanos, que otra rama que se desconoce pero que se infiere por el conocimiento de los denisovanos, pues transfirió a estos denisovanos hará unos 300.000 años, por resumir, también cierta parte de genoma, y bueno, pues que hay 3 transferencias de genoma de los neandertales a los hombres anatómicos modernos. Entonces, bueno, yo soy, gracias a Dios, gracias a la naturaleza, gracias a la naturaleza soy neandertal, y todos los europeos también. Los africanos no, porque esto ocurrió en Europa, y los africanos que estaban allí, pues allí se quedaron. Esto no voy a ponerlo, y esto tampoco. Bueno, mirad, como hemos dicho por ahí, ya un hombre de hace unos 100.000 años se hibridó con neandertales en Europa. Luego hubo una salida hace unos 100.000 años, pero de esa salida, salvo algunas cositas que vamos conociendo poco a poco y que algún día conoceremos mejor, no sabemos mucho más. Lo que sí sabemos es que la gran salida que hubo hace, pues aquí pone unos 70.000, a ver, voy a leer, aquí pone 50.000 años, en el complejo de Arabia, Tierra Santa, Anatolia, el primer humano que está datado en época, en zona europea, es de hace unos 40.000 años, y luego el cómo se expandieron por el mundo. Pero ya con mirar lo que pasó en Europa ya tenemos bastante follón, como para meternos en lo que pasó en el resto del mundo. Mirad, hace unos 45 a 28.000 años, que no es el mismo año, obviamente, pero bueno, el caso es que los humanos, pues hasta los 28.000 años, pues se habían expandido en esta dirección, en esta. Ojo, aquí había hielo, luego ahí no se podían expandir, por ahí. Bueno, pues estos puntitos que hay aquí son puntitos donde hay yacimientos de neolíticos. Los neandertales fueron poco a poco disminuyendo su terreno hasta que al final, pues los últimos se han encontrado en Gibraltar, que mira por dónde da la casualidad de que es prácticamente, ojo que Tarifa no es Gibraltar, son dos cosas diferentes, pero bueno, prácticamente todos nos solemos equivocar a veces y creemos que Gibraltar es la puntita de más abajo. Bueno, pues efectivamente, los últimos neandertales que parece se llegaron a tener ese reducto en Gibraltar, donde ahora están los reunidenses con su bota, y las monas de Gibraltar, pues ahí es lo que parecen los últimos neandertales, el último refugio neandertal. Continuemos. ¿Y luego qué? Bueno, luego qué. Pues esto es realmente el grueso de la conferencia. Bueno, hemos dicho la tercera parte, que aunque voy mal de tiempo como siempre, pero bueno, bueno, pues mirad, nos falta ver el paleolítico no neandertal
Y luego estas dos cosas. Y cortaré por lo sano pues cuando me lo pidan. Mirad, esto es un modelo de una simulación numérica de cómo los humanos anatómicamente modernos, a partir del año 40.000 aproximadamente, es decir, nada de lo que hay aquí va a misa, es decir, si ya me he hecho 45.000, ¿cómo ahora me dice 40.000? Bueno, es grosso modo, no queremos refinar. Bueno, pues como a los 37.000 años habían llegado aquí, a los 35.000 años se supone que habían llegado aquí, a los 30.000 años aquí, voy a dar... ¡Ay! Mirad que a los 30.000 años no solamente habían llegado hasta los Pirineos, sino que también habían llegado aquí. Por lo que es posible que haya habido a través de Embarca, haya habido... es posible, no digo probable, ni seguro, ni cierto, no. Y bueno, pues en el presente ya sabemos que estamos en todos los sitios. Ojo que esta simulación no tiene en cuenta la presencia de hielo. Por ejemplo, dice que a los 30.000 años estaban en toda esta zona, cuando parte de esta zona hace 30.000 años estaba ocupada por el hielo. Bueno, pues ahora sí vamos a decir 4 palabras sobre los haplogrupos mitocondriales. Mirad, como os he dicho al principio, en una célula, aparte del núcleo, que es eso de color azulito, si lo teñimos de azul, se ve azul. Ojo, que el núcleo no tiene color azul, pero si le echamos... Bueno, y pictóricamente luego hacemos lo que queremos. Esta es una mitocondria, otra. Y dentro de cada mitocondria hay muchos circulitos pequeños, que son toros, tienen forma de toro, como un neumático de coche, o de otro, en que, bueno, pues se codifican determinadas propiedades relacionadas con el uso de la energía, porque la mitocondria para eso está, y realmente pues hay 37 genes en esa fracción de ADN. La cuestión es que las mitocondrias son aportadas al cigoto, es decir, al nuevo ser, exclusivamente por la madre. Por lo que esta información genética proviene exclusivamente de vía matrilineal. Es decir, yo tengo las mitocondrias de mi madre, de mi abuela materna, de mi bisabuela materna, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero mi hija no tiene mis mitocondrias. Mi hija tiene las mitocondrias de mi esposa, de su abuela materna, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Bueno, esto ya lo puse el otro día y como me hace mucha gracia lo vuelvo a decir. Es un trozo de ADN, es el mismo trozo, uno girando a derechas y otro a izquierdas. Así para que uno se identificará más con el giro hacia la derecha y otro se identificará más con el giro hacia la izquierda. Pero esto es una maravilla. Esto es una maravilla de información. Que yo sepa es la forma más condensada que existe, no que es pensable, sino que ya conocemos que existe de guardar información. Y la vida, que esto es el secreto, secreto, es la información de la vida está aquí guardada. Y la vida es información. No desinformación, porque claro, si nos desinforman, pues hay muerte. Pues mirad, ese trozo de hélice puede tener 4, lo que se llaman bases, purinas y pirimidinas, que tienen un nombre, la timina, la citosina, la adenina y la guanina. Y que una timina está unida siempre es decir, aquí son realmente 2 hélices entrecruzadas. ¿La veis que son 2 hélices entrecruzadas? Entonces, una timina de una hélice siempre está enfrentada a una adenina. Y una citosina, una guanina, y una guanina, una citosina, etc. Y esto es un código cuaternario de información. Es decir, este orden, el orden en que están esas bases,
pues es una información. De igual forma que una secuencia de ceros y unos es la información binaria que utilizan los ordenadores, aquí es una información cuaternaria. Bueno, pues mirad, como hemos dicho, el genoma mitocondrial tiene 16.569 letras. Es decir, para especificarlo, que no todos los genomas de todas las personas son idénticas, aunque todas las personas tengamos más o menos las mismas habilidades y capacidades, y que no nos metemos en eso, pues tiene 16.000 letras. Y aquí he puesto 6, y aquí otras 6, todos estos puntitos, ¿cuántas representan? ¿Cuántas faltan ahí por poner? Si de las 16.569 nada más he puesto 12, pues menos 12. 16.569 menos 12. Claro, es que el poner ahí 16.000 letras seguidas es un poco rollo, ¿verdad? En fin, hay que echarle ganas. Esto. Entonces, sí. Bueno, la cuestión es que el ADN mitocondrial se repite tanto dentro de cualquiera de nosotros, porque las células se mueren a lo mejor a los 5 días, a los 10 días, a los 2 meses, es decir, todas nuestras células se van renovando. Y hay una duplicación de ese ADN mitocondrial. Pero también cuando se crean los gametos, pues también hay que, en el óvulo, no los espermatozoides, los óvulos, pues también llevan esas mitocondrias. Y como hay que copiar tantas cosas, 16.000 cosas, pues a veces hay errores de copia. Y estos errores de copia son mutaciones. Y cuando ocurre un error de copia, una mutación en un óvulo femenino, pues bueno, pues ya todos los descendientes, a partir de ese momento, acarrean esa mutación. Mirad, aquí, si comparáis esto con esto, ya sé que está un poco bajo, pero hay una diferencia. A ver, ¿dónde está la diferencia? Pensadlo un momentito, no es difícil. Bueno, pues la diferencia está en que aquí hay una T y aquí hay una A. Ahí ha habido un error de copia. Y es otra información, pues podrá ser ventajosa o no ventajosa para la evolución de la especie. Bueno, supongamos que ese error de copia se perpetúa, porque no influye en nada que deteriore a la especie. Bueno, pues bien, el dar los haplogrupos del ADN mitocondrial realmente sería dar esa secuencia de las 16.000 bases, pero realmente son determinadas posiciones de esas 16.000 bases lo que determinan que existe un haplogrupo u otro. Entonces, bueno, lo que se hace pues es que se toma una referencia, que es el RCRS, que corresponde a este haplogrupo, y todo se cuenta con respecto a este haplogrupo. Es decir, cuando un genetista hace la secuenciación del ADN mitocondrial, por ejemplo, no da los 16.000 pares de bases, sino que da lo que se diferencia con respecto de este. Y lo que esto se diferencia, el haplogrupo H1, con respecto al de referencia, es que en la posición 263 hay una guanina, en la posición 750 también una guanina, aquí también hay una guanina, aquí hay una adenina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora veremos, y fijaros, pues hay que dar este choricete, pero eso para el haplogrupo H1. Si lo queremos hacer para este otro haplogrupo, el chorizo de información es mucho más grande. De este chorizo he puesto en azul las cosas que coinciden el haplogrupo H1 con el haplogrupo J2. J2A1A1. Y bueno, y vamos a ver aquí. Mirad, esto es una... del árbol de diferentes haplogrupos se pueden organizar en un árbol. Todos los haplogrupos europeos pertenecen al clado N, que además de estas ramas, imaginar que están verticales, en este caso son ramas horizontales, pero ramas son, además de estas ramas, aquí en cada uno de estos extremos hay otras muchas más ramas. O sea, aquí nada más se han puesto
el árbol más simplificado. Por ejemplo, no se ha puesto el haplogrupo J2A, J2A1A1, que acabamos de ver, sino nada más se ha puesto el J2. Pues bien, para ir del J de este, aquí hay que dar un montón de saltos, y cada salto se tipifica con una de esas informaciones que estaban anteriormente. Si queremos referirnos este haplogrupo con respecto a la referencia que es esta, hay que dar 3 saltos para llegar aquí, otro salto para llegar aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y de aquí, pues 3 o 4 más. Entonces, todas esas información son, cada una es un salto que hay que dar para moverse dentro del árbol general tal. Pero bueno, en definitiva, esto de los haplogrupos son diferentes conjuntos de información genética que no necesariamente es codificante de ninguna proteína, ni de ningún comportamiento, ni de nada. Mirad aquí, he puesto, pues, para ver lo que aquí viene como nada más diversificado en 1, 2, 3, 4, 5, que son el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 9, que son los más frecuentes. En este otro árbol mucho más detallado, pues como veis, hay muchas más ramas dentro del haplogrupo H. Bien, bueno, pues todo esto, vamos a decir, dado que el otro día no dije nada de mi madre y de mi abuela, etcétera, etcétera, pues voy a decirlo ahora. Haciendo cuentas, pues se sabe que la EVA mitocondrial, a la que se le ha asignado el haplogrupo L, vivió por esa época, ahora os voy a dar un número más actualizado, y que a partir de este lugar pues ha habido una serie de migraciones al resto del mundo con esas fechas. La fecha que actualmente se tiene para la EVA mitocondrial pues es este entorno, no es una fecha exacta, con un 95% de confianza, es una fecha dada en 2013, eso quiere decir, bueno, pues que la EVA se originó aquí, pero posteriormente se originaron este haplogrupo y este, de este surgió este y este, pero de este surgió este haplogrupo y de este, que todos estos, que todos los europeos pertenecemos a esta. Y cuanto más separado del lugar original, más tiempo ha pasado, porque hay un reloj, es decir, la probabilidad de que se produzca una mutación, en términos estadísticos, pues es cada tantos años. Por ejemplo, cada 5.000 años, por término medio, se produce una mutación. Entonces, comparando lo que se diferencia la pata más extrema de esta V con esta L, cuántos cambios ha ocurrido en cuántos pares de bases, pues se llega a la conclusión de qué antigüedad tiene esto y todo lo demás. Bueno, vamos a hablar de... Bueno, mirad, vamos a ver de los haplogrupos del Paleolítico Superior del hombre anatómico moderno. Bueno, hubo un estudio en 2016, bestial, en que se determinaron 51, aquí no he puesto todos, nada más he puesto 35, 51 hombres anatómicamente modernos, no solamente de diferentes culturas paleolíticas, sino también mesolíticas. Y que además no solamente se hizo el haplogrupo mitocondrial, sino lo que es mucho más difícil, se hizo también el haplogrupo del ADN. Repito que es mucho más difícil porque hay mucha menos cantidad de ADN que de ADN mitocondrial en cualquier persona viva y, por supuesto, en cualquier persona muerta. Lo más importante de este estudio es que se vio que se encontraron 2 personas M. Y resulta que todos los europeos modernos pertenecemos al N o descendientes del N.
Todos estos que hay aquí son descendientes del N. Lo acabamos de ver en la transparencia anterior. Vamos rápidamente a ir. Mirad, todos estos son europeos modernos, todos descienden del N. Y la M pues está aquí, en otro sitio. Luego, el hecho de que se encontrara aquí dos personas con haplogrupo M, pues bueno, son personas que no han dejado descendencia europea. No quiere decir que no hayan dejado una descendencia asiática, o a lo mejor de los indios americanos, pero no europea. Bueno, ni sé ni puedo explicaros todas las cosas que se han llegado a conocer. Simultáneamente y de forma coordinada con este artículo se publicó otro el mismo mes, porque parte de los individuos, aquí se hicieron 55 individuos, aquí 51, parte de los individuos eran comunes. Y esto es maravilloso, porque se tomaron el trabajo doble. Pero si un señor en China y otro señor en Estados Unidos, en USA, perdón, los usanos, cogen cada uno un diente del mismo individuo, lo analizan y llegan al mismo resultado, pues bueno, pues eso reafirma y potencia el valor de esos resultados tan difíciles de obtener. Bueno, lo que hizo el señor Post es que hizo análisis en profundidad del contenido genético mitocondrial de 55 individuos y llegó a, bueno, pues a proponer, vamos a ver, estos son años, es decir, estamos hablando de una evolución en el tiempo, esto es temperatura, olvidaros, porque aquí un poco lo que tenéis que tener en cuenta es que el último máximo glaciar fue esta zona. Pues mirad, en el último máximo glacial hubo un cuello de botella. ¿Qué pasa? Que la gente tenía poco territorio europeo que habitar, había poca gente y hubo un cuello de botella. Otro cuello de botella hubo aquí, en la llegada, es decir, llegaron pocos a Europa, luego aquí un cuello, esto es África, cuando llegaron aquí, llegaron muy poquitos, había muy poca diversidad genética. Esta diversidad genética se fue ampliando en este espacio, pero aquí al haber menos personas, pues parte de la diversidad se perdió. Pues bien, cuando después del último máximo glacial, vuelve a haber una expansión del número de personas, esta expansión no viene de sus... no viene de un genoma completo, porque aquí se miró parte del genoma completo, no solamente mitocondrial, de los antecesores inmediatos en el tiempo, sino de algún despistado que pertenecía a esta rama, que tenía unos genes más antiguos, pero que luego son los que prevalecieron, y esa rama genética es a la que pertenecemos todos los europeos modernos. Siento no poderos dar más datos, y muchas gracias por vuestra comprensión. Este cuadro es preonilítico de Iberia. Se han encontrado nada más que 16 individuos que pertenecen a estos 4 haplogrupos. Muy importante es la dama del Mirón, que vamos a ver ahora. O no, ya no sé si quedaba... Bueno, mirad, esto es un estudio de 2016 de Cristina Ruth, en que sencillamente se resumen los lugares, aquí parte, como veis, son de Portugal, donde se han encontrado preneolíticos en Europa. Y que veamos pues, que la composición de los preneolíticos, dentro de que nada más tenemos 16 individuos, y por lo tanto, con que aparezca uno nuevo, puede cambiar mucho el panorama, pero bueno, dentro de lo que tenemos, 16 individuos nada más, pues aquí los haplogrupos que hay son H, N, U4, U5b. Aquí no hay, sí, hay U5b, pero aquí no hay U5b. Es decir, en cada región
hubo una, ya en el Mesolítico había una composición diferente. La existencia de muchos individuos con haplogrupo H, en concreto 6 individuos ibéricos con haplogrupo H, y la alta frecuencia del haplogrupo H, que como podéis ver, toda esta zona y también esta zona son las zonas que más haplogrupo H tienen, en concreto H1 más H3, que son dos subramas del haplogrupo H, pues da que pensar que algo tiene que ver con esto. Bueno, pues efectivamente se han hecho cálculos, se ha modelizado tanto por la diversidad genética que se encuentra de ese haplogrupo dentro de Iberia, que es más grande que en otros sitios, de los haplogrupos H1 y H3, esa diversidad es más grande en Iberia, luego es más antigua en Iberia que en otros sitios. Luego procede de Iberia. Y bueno, pues uno de los estudios que se han hecho es que si bien este haplogrupo nació en Oriente Próximo hace unos 35.000 años, se dispersó por Europa en esta época y que estuvo en el refugio ibérico durante el máximo glaciar hace unos 19.000 años y hace unos 15.000 años se dispersó desde Iberia, que es el refugio glaciar, hacia todas estas zonas colindantes. Pero no solamente ahí, sino que también se dispersó aquí. Esta zona es de interés porque es la zona de los tuareg. Y bueno, pues esto ahora vamos a... no están claras si nosotros tenemos alguna relación con ellos. Mirad, estas son... hemos hablado del Mesolítico en Iberia. Bueno, pues este es el Mesolítico norteafricano. Hubo dos culturas, que aquí están las fechas, en que no se sabe si esta cultura llegó desde Iberia o si llegó desde la zona egipcia. Esta parece más probable que llegara de Iberia porque, como hemos visto, coincide con la zona de los tuareg, que tienen bastante frecuentemente el haplogrupo H1 y H3, que se han localizado su origen posglaciar en Iberia. Pero es posible, pero vete a saber. De la Dama Roja del Mirón es uno de esos 16 individuos. Bueno, pues es que se ha podido conocer mucho de ella porque se ha hecho en profundidad no solamente su haplogrupo. Entonces, bueno, pues que estaba en posición fetal, que estaba recubierta de rojo, su comida, que era fundamentalmente ciervos y salmón, si bien pues comía otras cosas, y bueno, pues... Otro individuo de esos 16 que ha dado muchísimo juego es el hombre de la Braña, porque fue el primer mesolítico que se determinó su genoma completo. Esto es una casualidad porque está en una cueva de relativamente alta montaña. Este hombre, no obstante, comía peces. Estaba a unos, ¿cuántos metros del...? 55 kilómetros del mar, con lo que se supone que en determinadas épocas iba y venía a la costa a comerse peces. Se ha sabido que comía peces por la composición que tenían pues, los huesos, lo que se ha podido hallar del colágeno de los huesos y de la composición de los huesos. Y bueno, pues era de piel negra, pero con rasgos anatómicamente modernos y en cambio pues parece que tenía los ojos azules. Y como os digo, es muy importante porque es el primer genoma mesolítico completo que se secuenció. Esto es una maravilla. O sea, yo no sé la dificultad que tiene, pero me la imagino. Miles de horas de trabajo para poder publicar eso. Actualmente, que yo sepa nada más, se han determinado el genoma completo de otros 3 mesolíticos más, pero este fue el primer mesolítico, el hombre de la Braña. Bueno, y cosas que se conocen de él, pues que tenía intolerancia a la lactosa, piel oscura, ojos azules, y que muestra bastante similitud con los norteeuropeos actuales, es decir, Suecia, Noruega, por ahí.
tenía una baja heterocigotosidad, es decir, que había una población muy pequeña. Era es decir, al mirar como se hizo el genoma completo, al mirar los autosomas, pues se vio que, en fin, se repetía todo mucho, era poco diversa la información que mostraba. Lo cual muestra una baja población y de los haplogrupos pues pasamos porque esto no es relevante. Vamos a hablar del Neolítico, que es de lo que más sabemos. Bueno, el Neolítico es la madre de todo. En el Neolítico se produjo una revolución, más importante que la revolución industrial, científico-industrial de los siglos XVIII-XIX. Esa revolución fue fundamentalmente pasar de ser cazador-recolector, la economía de supervivencia, ser cazador-recolector, a tener agricultura y ganadería. Agricultura elemental, no con tractores, pero agricultura, y ganadería fundamentalmente de cabras y ovejas. Hay una transparencia específica para eso, pero la voy a saltar. Y otros animales se fueron incorporando poco a poco. Pero no solamente de la economía de subsistencia, sino que, dado que se podía producir mucho más que antes, por un lado había que guardar ese trigo y esa cebada, y eso hizo reinventar la cerámica. La cerámica ya se conocía 10.000 años antes del Neolítico, pero se había hecho utilizado nada más que para estatuillas. Ahora lo que convenía era hacer recipientes donde guardar las cosas. Entonces se reinventó la cerámica. Esto, pues, pudo producir acaparación, poder, jerarquía y, desde luego, produjo comercio. Es decir, hay redes neolíticas de comercio perfectamente establecidas de piedras, de diversos tipos de piedras, fundamentalmente. Fijaros que neolítico suena a litos, a piedra. Bueno, pues efectivamente. En cuanto a piedra, inventan la piedra pulimentada, pero siguen utilizando fundamentalmente la piedra no pulimentada. Fundamentalmente casi todos los útiles eran de piedra no pulimentada, de ese sílex que fuimos a coger hace 3 años o 4 años. El hábitat se hace, en vez de ser cazador-recolector, que eres nómada, buscando donde hay animalitos y donde los animales además se desplazan con sus ciclos biológicos, pues bueno, la gente se hizo sedentaria y poco a poco fueron haciéndose poblados más o menos grandes. Por otro lado, la agricultura pues tiene una dependencia del agua, no solamente la agricultura, sino el propio hombre. Por lo que, lo siento, por lo que, bueno, de alguna forma todas las civilizaciones fueron muy dependientes del agua. Y aquí viene una parte muy importante, pues es que el creciente fértil, que es una zona que está parte de Anatolia, lo que podemos llamar Tierra Santa, Irán, Irak, Irán poquito, Kuwait, esa guerra que hubo hace unos cuantos años, no sé por qué, ya no me acuerdo, Irak, es decir, las zonas donde había unos ricos y donde unos ríos que se podía producir agricultura y ganadería con facilidad. Por otro lado, no habían estado helados y por otro lado estaban muy cerca de África. Todo esto confluyó a que fuera ahí donde se originó el Neolítico. Este Neolítico se expandió por toda Europa poco a poco. Pensemos que, bueno, si bien se piensa que pudo haber una época anterior, hace unos 10.500 años antes de Cristo, 8.500 años antes de Cristo está perfectamente documentado el Neolítico. En cuanto a agricultura y ganadería, repito, lo de menos es la cerámica o qué tipo de piedra utilizaban. Tardó unos 2.300 años en llegar aquí y a Iberia llegó aproximadamente en el año 5.500. Lo curioso es que hay muy poca diferencia. Se han hecho muchas dataciones de carbono 14,
con 48 dataciones de asentamientos de aquí, todas coinciden con un intervalo de unos 100 años, más o menos, sobre el año 5500. Quiere eso decir que la expansión por Iberia fue relativamente rápida. Una de las hipótesis que se ha manejado es hasta qué punto a Iberia pudieron llegar por esta vía también personas, dado que el salto de aquí a aquí es muy fácil y de hecho aquí pues hay restos neolíticos. Bueno, pues es una de las cosas que todavía no se ha aclarado. Aquí en la zona de Almería hay una cultura neolítica muy antigua, que además es diferente de otras culturas neolíticas contemporáneas. No se ha podido saber, porque no se tienen restos para conocer el haplogrupo si pertenecen a gente que viniera del Magreb. Y es una hipótesis. Las redes comerciales ya estaban establecidas, por ejemplo, aquí en Flechas Blancas está la red de comercio de obsidiana, que es un mineral, un vidrio volcánico que se utiliza para hacer útiles, y en Flechas Negras está la red de comercio de la amazonita. Continuemos. Volver a insistir que, mirad, estos son pues, un resumen resumidísimo de dos cuevas del Valle del Ebro, Valmayor y el Tros, en que, bueno, esto era mesolítico y no hay cerámica, pero aquí cuando ya es neolítico hay cerámica, pero hay muchos útiles de siles. Y aquí, pues sigue habiendo ya adornitos de muchos tipos, cerámica, y sigue habiendo útiles de siles. Y estos útiles son útiles de siles, es decir, y no necesariamente te vas a encontrar cerámica. Estas son las características del neolítico. Esto pasamos de ello. Vamos a hablar del resumen de lo que ha hecho Roth sobre 372 individuos, que lo ha publicado en 2017. Bueno, lo primero es que divide a Iberia en una serie de regiones y pues estos son los yacimientos que hay en estas regiones. Una cosa interesante es que en toda esta zona no hay ningún resto humano. Una de dos, o porque hay pocos, o una de tres, o porque hay pocos, o porque es difícil analizarlos. Bueno, resulta que toda esta zona, como vamos a ver ahora, pertenece, esto en rojo, en un color ocre más intenso, es la zona ácida, donde, incluyendo aquí, el sistema central granítico, que son granitos. Bueno, pues es más difícil conservarse los huesos, y por lo tanto hay menos, y es más difícil, no es que no hubiera neolíticos ahí, sino que es más difícil hacer esas determinaciones. Bueno, pues mirad lo que de forma de tarta, bastante resumida, en color gris están los mesolíticos. Y en colores que no son gris están los que vinieron de Anatolia. Actualmente se sabe que vinieron fundamentalmente de la actual Turquía, porque se ha mirado los haplogrupos que había 1000 años antes, que 1000 años antes estos haplogrupos ya estaban en la actual Turquía. Entonces, bueno, como veis, la composición no es la misma, pero las muestras no son demasiado grandes y pueden tener un gran sesgo dependiendo de las muestras disponibles. Pero bueno, hay una clara separación y esto todos los autores lo hacen igual para todas las zonas de Europa, miran los antiguos, los mesolíticos y la aportación que es posterior al mesolítico. En concreto, pues esta Roth pues cita algo que está a 10 kilómetros de mi pueblo, porque aquí es uno de los sitios del interior donde se han encontrado unos yacimientos bastante importantes del Neolítico. Y las rutas que propone como resumen
es que el foco original podía ser este, y por aquí, por todo el Ebro, se dispersaron hasta llegar ya al Duero. También llegaron al Duero por aquí, esto es el Jalón, esta ruta que veis es el río Jalón, que nace aquí, nace en Ambrona, precisamente, el río Jalón, pero aquí inmediatamente a 2 kilómetros se pasa a la cuenca del Duero. Bueno, las rutas de dispersión probable que pudieron seguir mirando los haplogrupos y las semejanzas con los haplogrupos. Y parece ser que aquí llegaron por vía costera, en prácticamente nada de tiempo. Si vemos no solamente el neolítico inicial, sino todo, porque la anterior transparencia era el neolítico inicial, sino el conjunto del neolítico, pues vemos pocas novedades. Bueno, pues sí, varían los colorcitos, pero siguen siendo prácticamente los mismos haplogrupos. Mirad, estos son los yacimientos donde donde se han encontrado numerosos individuos. Y se ha dividido, bueno, por un lado están en orden, lo más abajo está más próximo a nosotros y lo más arriba está lo más lejano en el tiempo a nosotros. Y de esta columna, olvidaros, fijémonos nada más en la columna de la derecha. ¿Qué vemos? Que en este yacimiento con 7 individuos, el 72% eran modernos y el resto antiguos. Aquí, en cambio, en el Strox, el 100% eran modernos. Este yacimiento es muy curioso, porque estos huesos aparecen con signos de violencia y no se sabe inclusive si de canibalismo. Con lo cual cabe la posibilidad que los huesos que se han mirado en esa cueva del Trox, no sé si es de Huesca o de Navarra, ahora mismo no me acuerdo. Ah, ¿lo pone ahí? Sí. Fueran de otro que venían de fuera y a lo mejor los mataron. En fin, esto no se puede saber. Pero fijaros que podríamos pensar que cuanto más cercano a nosotros estamos, los grupos modernos que estaban viniendo de fuera irían a más. Pues no, mirad, este de Navarra, con nada menos que 27 personas, nada más tiene en su composición un 36% de haplogrupos modernos. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que en esa época no es como ahora, que todo se difunde a la media hora. Las culturas eran locales y había diferentes aportaciones de haplogrupos antiguos y haplogrupos modernos de una región a otra. Voy a abreviar muchísimo. Bueno, mirad, esta tabla la he hecho yo, con lo cual puede tener muchos... Bueno, antes de ir a esta tabla, el cobre se considera una continuación cultural del Neolítico. De hecho, bueno, pues así se trata. En el bronce ya hubo muchos cambios. Y tanto más cerca, cuanto más cerca estamos de Anatolia y de las estepas pónticas, que es donde se inventó el caballo. Se domesticó el caballo, en Kazajistán. El caballo, una vez domesticado, que en principio se hizo para carne, pero luego rápidamente se le empezó a sacar rendimiento para tirar de carros. Entonces, esas escenas que todos conocemos de Ramsés II y tal, los egipcios con los caballos, los hititas, tal, es decir, sobre el año 2000 a.C., en Oriente, incluido Egipto, el carro ya era como arma de guerra algo fenomenal, y todo eso fue viniendo poco a poco hacia Occidente, pero eso ocurrió la mayor parte en la Edad del Bronce. La Edad del Cobre, pues hubo muy pocas variaciones. Mirad, esta columna, estamos hablando nada más que de Iberia, por supuesto. Esta columna nos da el Paleolítico más el Mesolítico.
el tanto por ciento de diferentes haplogrupos. ¿Qué vemos? Bueno, pues que en el Neolítico, además de estos, que sigue habiendo, y es la aportación ancestral o aportación mesolítica a tiempos neolíticos, vienen todos estos haplogrupos. Fijaros que en la edad del cobre no viene, salvo este, que es una persona nada más de un grupo africano. Aquí llegaron africanos ya en el cobre. Pocos, muchos llegaron. En el cobre campaniforme, que es una de las grandes dudas de tipo arqueológico-cultural, ¿qué significó la época campaniforme? Es decir, no todo el cobre es campaniforme. El cobre es una época general, pero no todas las culturas que usaban cobre en Iberia eran culturas campaniformes. Entonces, bueno, pues esta es una de las muchas dudas arqueológicas que hay, que se ha pretendido dilucidar y no se ha podido dilucidar salvo este valor. Pero este valor tiene muy poco valor. Este valor, que es menos de la mitad de este, pero es que estamos hablando del 1,5 de 65, es decir, que esto se refiere a un individuo. Si en vez de 1 se hubieran encontrado 2 y de 1 a 2 hay muy poca diferencia, ya del 1,5 pasaríamos al 3,3. Luego, no podemos concluir pues todo lo que nos gustaría. En rojo se han señalado las anomalías más graves. En la Edad del Bronce pues no hay prácticamente novedad, están todos los grupos que ya estaban en el Neolítico, nada más hay un individuo de este haplogrupo diferente, pero es un individuo que da el 1,1%, porque un individuo de 87 es el 1,1%. Otro individuo aquí, pero prácticamente sigue siendo los mismos haplogrupos que ya estaban aquí en el Neolítico. El valor más diferente es este, del haplogrupo HV0, que tiene un valor muy alto, mucho mayor que los anteriores, mucho mayor que la media de toda la prehistoria y mayor que la actual. Esto podría, y voy a ser lo discreto que tengo que ser porque ni los sabios en esto concluyen, podría indicar que hubo una aportación en la Edad del Bronce de personas que portaban este haplogrupo. Y bueno, pues he contado nada más la mitad de las transparencias, pero lo siento, no he sabido hacerlo más rápido. Quizás vamos a hacer un juego para divertirnos. Lo principal se ha contado, ¿eh? Las cosas que no he contado son cosas colaterales. Hombre, colateral... Sí, esto es colateral, totalmente. Esto ya hemos visto películas de esto. Esto es importante. Mirad, al finales de la Edad de Bronce se impone en toda Europa el quemar a los cadáveres. Entonces, bueno, estas son las 4 regiones de Iberia donde a finales del Bronce empieza en que ya no se entierran, ya no hay inhumaciones. Con lo cual no podemos, nunca tendremos datos de esa época. Luego, al final, es decir, de la Edad del Hierro no vamos a poder tener prácticamente ningún dato de la Edad del Hierro a través de los haplogrupos ni de otra información genética, porque en las cenizas no queda ADN. Luego ya enlazamos con la historia y hay una serie de capítulos históricos, pues que algún día, porque hay muchos cementerios históricos, no voy a contar, te lo contaré a ti lo de Canarias, lo siento. Vamos a divertirnos un poco con esta pantalla. Mirad, aquí tratamos de una cosa diferente, relacionada con lo anterior, pero es una especie de juego. Que vamos a calcular el número de antecesores de cualquiera de nosotros. Para ello vamos a suponer que cada 25 años hay una generación. Es un supuesto, podríamos haber supuesto cada 14, como a lo mejor ocurrió en la antigüedad,
o cada 35, como a lo mejor está ocurriendo al día de hoy. Hemos puesto 25, que los autores suelen utilizar esta... Bueno, quiere eso decir que un niño cuando nace, de la generación anterior, tiene dos antecesores, dos, el padre y la madre, dos, que es 2 a la 1, dos padres. Pero de 2 generaciones anteriores, ese niño que acaba de nacer, de 2 generaciones atrás, los que nacieron hace 50 años, porque los padres nacieron hace 25 años, sus abuelos nacieron hace 50 años, y tiene 4 abuelos, que es 2 a la 2. Ese niño que acaba de nacer habría tenido 3 bisabuelos, que es 2 a la 3. Ese niño tendría 2 a la 4 tatarabuelos, que son 16, 32 cuadriabuelos, 64 pentabuelos, 128, 256. Y creo que ya lo vais viendo, aquí los que juegan al ajedrez saben la anécdota esa del ajedrez, bueno, yo nada más te pido que aquí me pongas en el primer cuadro 2 granos de trigo, 1 grano de trigo, en el siguiente el doble, en el siguiente el doble. Ay, hombre, eso enseguida, Bueno, no lo pudo realizar, porque eso se multiplica de tal forma que... Vamos a ver a dónde llegamos. Si consideramos 1000 años atrás, el número de antecesores es 2 a la 40. 2 a la 40 es aproximadamente 1,1 por 10 a la 12. Esto para los científicos no es fácil de comprender, pero para otros que no lo son, es todos estos ceros, es decir, 1,1 millones de millones. 1,1 millones de millones. Esto 1000 años atrás. 2000 años atrás han pasado 80 generaciones, 2 a la 80 es 1,2 millones de millones de millones de millones. Bueno, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser, algo no nos cuadra. No nos cuadra porque se calcula que en los últimos 50.000 años solamente han vivido del orden de 110.000 millones. Y aquí ya nos salen 10 veces más. 1,1 millones de millones es 10 veces más que 110.000 millones. Luego, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos sale? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que todos nosotros provenimos de una altísima, todos los humanos actuales, provenimos de una altísima endogamia. No solamente los reyes y las reinas tenían endogamia, sino la gente no salía de su pueblo. Salía de su pueblo y a 3 pueblos al lado. Con lo cual, todas las bodas se celebraban, con lo cual realmente el número de antecesores ya no es esta regla de 3 simple de siempre multiplicar por 2, porque hay muchos cruces en el árbol. Bueno, y se llega a calcular que, vamos a dar aquí, bueno, pues vamos a ver qué se llega a calcular. Pues que hace 4.000 años tendríamos todos estos antecesores que son millones y millones de veces más que todos los que han vivido en la Tierra. Bueno, con todo esto se concluye que cada uno de nosotros, no solamente tenemos 2 personas que tengamos el mismo haplogrupo, descendemos por vía patrilineal o matrilineal del mismo macho o de la misma hembra, sino que también descendemos de todos los machos y de todas las hembras que hubo en esa época. De hecho, pues se calcula pues, que todos los europeos actuales descendemos de cualquier persona que vivió hace 2000 años, no ya hace 5000 o 4000, sino 2000 años, de las personas que dejaran descendencia. Y esto por término medio, habrá muchas excepciones. ¿Qué quiero decir con esto? Porque quizás todavía no he concluido. Pues es que resulta que si tú y yo, que no solamente descendemos por vía patrilineal del mismo de hace 20.000 años, sino que es que todos tus antecesores de hace 2000 años también eran antecesores míos de 2000 años. Luego es que a lo mejor resulta que si tú tienes los mismos antecesores que yo, de hace 2000 años, no somos tan diferentes tú y yo.
pero tú y yo y cualquier otro europeo. Bueno, lo siento no haberos... ¿Solo europeos? No, vamos a ver. He sido conservador, la teoría dice de todos, excepto los no contactados. Los no contactados son aquellas tribus, bueno, pues los nativos americanos que no hayan sido contactados, o los raros nativos africanos que no hayan sido contactados, es decir, puede haber, desde luego todos los euroasiáticos se considera que están contactados y que todos descendemos de cualquier persona que vivió hace 2000 años aproximadamente. Lo que pasa es que en diferente proporción. Esto es más complejo y lo siento, no poder haber llegado más allá. A ver.